Buenas, esta es la exposición correspondiente al grupo número 6. El tema que nos tocó fue el diseño de base de datos. La normalización. La normalización consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas. Sus objetivos son simplificar y unificar productos y servicios, facilitando su intercambio. También promover una cultura de calidad, abrir mercados, aumentar la seguridad, proteger los intereses de los consumidores y de toda la sociedad y abarcar costes generales. Detección de redundancia de una relación por dependencia entre atributos. La redundancia hace referencia al almacenamiento de los mismos datos varias veces en diferentes lugares. La duplicación de datos, esta es la que genera a su vez una duplicación del trabajo a la hora de mantenerlo actualizado. Cuando duplicamos datos, tenemos más carga en nuestra memoria y esta puede tener fallas o inconvenientes. También la duplicación de datos puede tener ventajas como son si se te olvida guardar un documento o algo, tiene una duplicación de datos y ahí ya están guardados automáticamente. La redundancia por espacio de almacenamiento. La redundancia por espacio de almacenamiento no es más que es el mismo almacenamiento de los mismos datos en almacenamiento de datos o database. Esto quiere decir que cuando tenemos redundancia por el espacio de almacenamiento, este nos va a favorecer en el almacenamiento del mismo dispositivo, ya que este implica crear copias de almacenamiento en varios lugares para almacenarla en lugares diferentes. La redundancia de datos de este tipo también implica tener varias copias en varios sistemas, en varios servidores o dispositivos de almacenamiento. Como es un ejemplo, este podría tener como una copia de seguridad en los datos para así almacenarlos en la memoria. Un ejemplo de una copia de seguridad podría ser la copia de seguridad de WhatsApp, ya que esta se programa semanal, diario, o que tú también tengas una opción de que nunca puedas guardar tus datos, o sea, almacenarlo con una copia de seguridad. Saludos, mi nombre es Francelis Abreu y estaré hablando sobre la desnormalización. Esta es una estrategia que utilizan los administradores de base de datos para aumentar el rendimiento de una infraestructura de base de datos. Implicar agregar datos redundantes a una base de datos normalizada para reducir ciertos tipos de problemas con las consultas de una base de datos que combinan datos de varias tablas en una sola. La desnormalización implica crear tablas o estructuras separadas para que las bases de datos tengan una información que no afecte a ninguna otra información vinculada a ella. Por ejemplo, donde más variables de datos globales, como los nombres de los clientes, están vinculadas con compras individuales en un historial de compra. Un administrador de base de datos querrá asegurarse de que el trabajo realizado en un artículo comprado no afecte de manera incorrecta a toda la cuenta de este cliente. Hasta aquí mi exposición. Yo le estaré hablando sobre lo que es la migración de datos. La migración de datos es el proceso mediante el cual realizamos una transferencia de datos de unos sistemas de almacenamiento a otros, de unos formatos de almacenamiento a otros o entre diferentes sistemas de información. Habitualmente, un proyecto de migración de datos se lleva a cabo para reemplazar o actualizar servidores o equipos de almacenamiento, para una consolidación de un sitio web, para llevar a cabo el mantenimiento de un servidor o para reubicar el centro de datos. Dependiendo del tipo de iniciativa que se requiera llevar a cabo, es necesario un planteamiento distinto. Así podría verse tres formas distintas de abordar el data migration: usando un software basado en matriz, que es la mejor opción para el movimiento de datos entre sistemas similares; apoyándose en un software basado en el HOTS, que sería la opción más recomendable para las migraciones específicas de las aplicaciones. Es el caso de la copia de archivos, las actualizaciones de la plataforma o la repetición de bases de datos.
empleando los dispositivos de red. De esta manera se migran volúmenes, archivos o bloques de datos del modo más apropiado en función de su configuración. Yo estaré hablando de lo que son los conceptos básicos de IBM. Eso no son más que una base de datos la cual le permite acceder al servidor y gestionar mediante una aplicación o una interfaz de usuario. Este proporciona acceso a los datos y da a protegerlos y da funciones alcanzadas. La migración de datos no es más que un mundo que va junto a lo que son las conversaciones de las aplicaciones para Progress, por así decirlo. Además, resulta ser un proceso bastante complejo y costoso, ya que esto ofrece una conversación altamente automática y consistente e integra lo que es en Progress las tecnologías como Java, teniendo en cuenta que sus requisitos específicos de codificación, arquitectura y marca. Yo le estaré hablando de la característica de PostgreSQL. Es un servidor de base de datos objeto relacional libre, ya que incluye características orientadas a objetos como puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional, liberado bajo la licencia BSD. Las principales características son las siguientes. Consiste en un gestor de base de datos relacionales, diferentes tipos de datos y está orientado a objetos. Emplea un lenguaje SQL basado en el estándar ISO. Cumple con el modelo ACID. Ofrece opciones que otra base de datos no tienen, entre otras. Manipulación de datos. Lenguaje de manipulación de datos, un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de base de datos que permiten a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en la base de datos del sistema gestor de base de datos. Mi nombre es Gilbert Sosa. Voy a estar explicando sobre lo que es el acceso a un servidor PostgreSQL. Primero, antes que nada, debemos de tener instalado el pgadmin. Pgadmin es un programa que nos permite interactuar con la base de datos. Entonces, una vez tengamos instalado el pgadmin, vamos a lo que es este apartado que dice Servers y le hacemos clic derecho y luego en Create. Luego le vamos a dar en Server Group para hacer la creación del grupo de servidores. Le asignamos el nombre al Server Group y luego pasamos al segundo paso, el cual es la creación del servidor. Para ello hacemos clic aquí donde dice Servers, luego le damos a Register y luego a Server. En la primera sección que nos sale, la que dice General, tenemos algunos parámetros tales como el name. Esto hace referencia al nombre que va a tener el servidor. Podemos ponerle cualquiera, el que queramos. Y luego tenemos, por ejemplo, el server group. Hace referencia al grupo de servidores, el que pertenece al servidor que vamos a crear. Luego tenemos otras opciones, pero ya estas se pueden dejar por defecto. Luego vamos a la siguiente sección que dice Connection. Aquí, al igual que la primera sección, tenemos un sinnúmero de opciones. En este caso, la que más nos interesa es la de Password, donde vamos a poner la contraseña que vamos a utilizar para ingresar al servidor. Luego de haber hecho esto, pasamos a asignar la contraseña maestra, que es la que se nos pide cada vez que iniciamos lo que es el pgadmin. Luego de haberla asignado, este nos va a pedir la contraseña, la ingresamos y al ingresar esta nos va a pedir la contraseña que habíamos puesto para el servidor. Al haber ingresado esta contraseña, ya podemos pasar a trabajar con lo que es la base de datos contenida en nuestra computadora.
Por otro lado tenemos lo que son las bases de datos XML, que dice que son como un método de almacenamiento de información que permite albergar datos en formato XML. El XML es un lenguaje de marcación extendible, donde se hace uso de etiquetas para contener lo que son los datos. Como tenemos